Pues hoy vamos a comenzar desde el verso 18, viendo la respuesta a la oposición que enfrentó el Señor Jesús a los judíos. Entonces dice ahí el verso 18: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Y el pasaje que vamos a ver hoy es: respondiendo Jesús les dijo. Entonces vamos a darnos cuenta, mis hermanos, cómo ante la crítica de los judíos, el Señor hace una respuesta que diríamos en un sentido contundente, porque el Señor va a mostrarle a los judíos de manera clara, de manera explícita, quién es Él. Ellos se indignaron por el milagro, porque lo había hecho en el día de reposo, pero no solo eso. Ellos se indignaron ahora que Jesús les responde que el Padre trabaja y Él también trabaja. Lo que para ellos fue una aseveración de que Jesús se estaba poniendo en el mismo lugar del Padre. Entonces ahora Jesús pasa no solo de quebrantar el sábado, sino pasa a ser un blasfemo. Porque Él acaba de decir delante de los judíos lo que ellos consideraban una herejía. Y ante la indignación de los judíos, Jesús les va a responder de manera directa y clara acerca de su divinidad. Nosotros, hermanos, tal vez no vamos a encontrar un pasaje donde nos hable de boca del Señor Jesucristo tan claramente como este. Este pasaje, como alguien decía, es una exposición magistral, clara y contundente acerca de la divinidad del Señor Jesús. En este pasaje Jesús va a asegurar que Él tiene una relación con el Padre como ninguna otra criatura la ha tenido. En este pasaje Él va a asegurar que Él hace las mismas obras que el Padre, poniéndose en el mismo lugar de la divinidad. En este pasaje Jesús va a asegurar que como ningún otro, Él tiene poder para dar vida a los que están muertos. En este pasaje Él va a asegurar que como ninguna otra criatura, Él tiene la autoridad de parte de Dios para juzgar a los hombres. Entonces, el día de ayer estuvimos escuchando el pasaje de Lucas que Alberto estuvo explicando, y el pasaje de Lucas mostraba en una parábola el misterio de cómo Israel rechazó a Jesús. Pero lo que vamos a tener aquí no es una parábola, es la explicación clara de nuestro Señor Jesús delante de sus oponentes acerca de quién es Él y acerca de su obra. Entonces, cuando comenzamos la serie, nosotros decíamos que queríamos hacer de esta serie una serie más cristológica, en el sentido de explicar la doctrina de Cristo. Y principalmente pensábamos que estos eran los pasajes que más iban a apuntar a la divinidad, a la obra de Cristo y a su lugar. Entonces, bueno, vamos a comenzar a ver el pasaje, primero viendo la controversia. ¿Por qué ellos se indignaron cuando Él dijo que Él trabajaba con el Padre? Porque ellos entendieron que Él se estaba haciendo igual a Dios. Después, lo que vamos a estar viendo en el pasaje, mis hermanos, son 5 afirmaciones donde Jesús asegura de manera categórica que Él es el Hijo de Dios, por ende es divino, y que Él mantiene una relación particular con el Padre, siendo Dios con Él, estando eternamente con Él, haciendo las obras de Él y recibiendo de parte de Él toda autoridad.
Entonces vamos a ver las 5 afirmaciones que Jesús hace acerca de Él mismo delante de sus opositores, y al final vamos a ver 2 cosas. Una, la esperanza para aquellos que creen, y lo último es la advertencia del juicio final. Entonces, bueno, comencemos con la controversia cuando Él responde a los judíos. Verso 19, y dice: respondió entonces Jesús y les dijo. Aquí, hermanos, nosotros podemos pensar que está el cuerpo de los judíos en Jerusalén, especialmente su liderazgo, y Él les va a responder a ellos. Más adelante ellos le van a decir al Señor: pero si tú eres el Cristo, manifiéstate. ¿Por qué no das testimonio de ti mismo? Y si usted lee estos pasajes que vamos a leer hoy, ya Jesús les había dicho. Lo que nos va a mostrar que ellos no fueron ignorantes en cuanto al conocimiento y la revelación que Jesús dio de sí mismo. Entonces este pasaje, como decíamos, es la respuesta más clara, más profunda, más solemne que Jesús da a los judíos de quién es Él. Si nosotros queremos conocer a Jesús tal como Él se ha revelado, estas palabras son importantes, hermanos. Estas palabras son maravillosas, y estas palabras nos muestran de manera clara quién es nuestro Señor. Ahora, ¿cuál fue el asunto de la controversia? Mire que lo dice el verso anterior. Cuando Él dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dice el verso 18 que los judíos se indignaron. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los judíos en general, mis hermanos, ellos hablaban de nuestro Padre, refiriéndose a Dios como el Padre de todos ellos. Pero cuando Jesús dice: mi Padre trabaja y yo trabajo, los judíos entendieron que el Señor, al referirse a esa relación, lo habló de una manera muy particular, poniéndose como el único Hijo de Dios, en una relación única y particular, como el mismo Juan explica, haciéndose igual a Dios. Y los judíos entendieron que esa afirmación significaba eso, y ellos inmediatamente entienden o piensan que Jesús está blasfemando. Ahora, Jesús, al responderle la controversia, Él no niega eso. Él hubiera podido decir: no, ustedes se están equivocando. Yo no estoy asegurando que soy igual a Dios. Yo simplemente soy un hombre. Pero con lo que vamos a leer y estudiar el día de hoy, el Señor no solo les va a responder su inquietación, no solo les va a responder aquello que los indignó, sino que lo va a asegurar de varias maneras. Lo que nos va a mostrar este pasaje es que el Señor no solo no quebrantó el sábado, como lo veíamos en la reunión anterior, sino que en su afirmación que Él trabaja igual que el Padre, realmente Él está afirmando que toda la obra que Él está haciendo, incluyendo la sanación del hombre enfermo, era una obra gestada en el círculo íntimo de la Trinidad, que fue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quien desde la eternidad planeó la encarnación del Verbo, quien desde la eternidad planeó cada una de las obras del Hijo de Dios, y quien llevaba a cabo esa obra aquí en la tierra era Jesús, no solamente como un representante de Dios, sino como Dios mismo hecho carne. Entonces los pasajes que vamos a ver surgen de esa controversia, cuando se niega o se atenta contra la persona de Jesús, especialmente hablando de su ser y su naturaleza.
Esa controversia no solo la tuvieron los judíos, los musulmanes, los testigos de Jehová, las sectas unitarias y todos aquellos que niegan la divinidad de Cristo caen en semejante pecado. Y nosotros sabemos que hay doctrinas que como cristianos son fundamentales. Y una de esas la vamos a encontrar aquí, la doctrina de la divinidad del Hijo de Dios. Amén. Entonces, ya viendo un poco dónde está la controversia, vamos a ver las 5 afirmaciones de Jesús en relación a aquello que indignó a los judíos. Entonces, la primera afirmación se encuentra en el verso 19, que es la afirmación de que las obras de Jesús son las mismas obras del Padre. Dice ahí: respondiendo entonces Jesús les dijo: de cierto os digo. Cada vez que el Señor usaba ese lenguaje era que lo que iba a decir era verdadero, era algo que ellos tenían que creer, era algo que era realmente verdad en Dios. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, mis hermanos, Jesús, lejos de retractarse, Él va a asegurar que las obras que Él hace son las obras que el Padre hace. Hermanos, si necesitamos comenzar a ir verso por verso y entender estas afirmaciones, porque estas afirmaciones son muy categóricas. Lo primero que el Señor dice ahí en el pasaje es que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. ¿Qué significa eso? Primero, y valga la aclaración, no significa que Jesús no tiene el poder para hacer algo fuera del Padre. Ese no puede hacer nada por sí mismo, no habla de capacidad, sino habla de sujeción. ¿Qué significa eso? Que Jesús, pudiendo hacer todo lo que Él quisiera, Él, en el propósito de la salvación y la redención del hombre, Él se somete a su Padre, siendo igual a Él. Como una manera en que la divinidad o nuestro Dios trino administra el propósito de la salvación del hombre. ¿Qué significa eso? Que el Padre planea la salvación de los hombres, el Hijo coopera siendo aquel que viene y se hace hombre, muere en una cruz, resucita y en consenso se determina que el Espíritu Santo sea el que venga a morar en el corazón de aquellos que creen. Quiere decir que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo tienen unas funciones y un trabajo. Y en esa obra el Hijo no hace nada por sí mismo, sino que lo hace en perfecta armonía, sujeción a la autoridad del Padre. Entonces dice ahí: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Como lo veníamos diciendo, no es que carezca de poder para hacerlo, sino es que no es su voluntad hacer nada fuera del Padre. Porque algo que vemos en el corazón del seno de Dios es que hay una perfecta armonía y unidad y comunión. Nada de lo que hace el Hijo contradice al Padre. Y nada de lo que el Padre quiere hacer lo hace fuera del Hijo. Entonces usted ve que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en perfecta unidad. Por eso en alguna ocasión también Jesús decía: mi Padre y yo somos uno. No solo habla de su naturaleza, la cual es la misma, sino también habla de que en su propósito eterno hay una perfecta unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, el Hijo, al decir que no hacía nada independientemente del Padre, nos muestra que cada una de las obras que Jesús hacía, por ejemplo, la sanidad del hombre en el estanque de Betesda, era un acto
que Dios había determinado y que Jesús lo había llevado a cabo. Y ellos se estaban escandalizando por una obra que Jesús hacía en comunión a su Padre. Porque mire lo que dice la frase siguiente del versículo. Dice: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, cada acto de nuestro Señor Jesús, cada milagro, cada obra, eran aspectos que el Padre le mostraba al Hijo para que el Hijo lo hiciera. Ahora, hermanos, para nosotros como hombres es difícil entender este lenguaje aplicado a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús va a usar un lenguaje que nosotros entendemos como humanos para mostrar la relación eterna que Él tiene con su Padre. Cuando usted dice que un padre le muestra a su hijo, quiere decir que tal vez su hijo no sabe y tiene que aprender. Pero eso sucede en personas humanas, pero no en personas divinas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos de la divinidad, hablamos que Dios es omnisciente, ¿cierto? O sea, todo lo sabe. Entonces, cuando la Biblia dice que el Padre le muestra al Hijo, no quiere decir que el Hijo no sabe algo, sino quiere decir que el Padre, en ese amor hacia el Hijo, como lo vamos a ver, Él ha contemplado todo el plan de redención en comunión y en plena contemplación con el Hijo. Yo sé, hermanos, que muchas de las cosas que vamos a decir aquí difícilmente las vamos a entender, porque estamos hablando de la relación del Padre y el Hijo, que son eternos. Entonces, cuando la Biblia dice que le muestra, no habla de conocimiento, sino habla de confianza entre el Padre y el Hijo y la obra que va llevando a cabo la Trinidad. No sé si me entendió esa idea. El Padre le tiene plenamente confianza a su Hijo, de tal manera que en plena comunión le ha mostrado cada una de las obras que Él debe hacer en la tierra. Ahora, eso no es tan sorprendente como la frase siguiente que Él va a decir. Dice ahí: porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ahí esas frases nos muestran claramente la naturaleza divina del Hijo, igual que el Padre. Si el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso. Si el Padre fue creador, el Hijo también participó de la creación. Si el Padre está llevando a cabo la salvación de los hombres, el Hijo igualmente. Lo que significa, hermanos, que para alguien hacer lo mismo que hace Dios el Padre, tiene que ser Dios en naturaleza. Mire lo que está diciendo Jesús: mi Padre trabaja y yo trabajo. Y ellos se escandalizaron. ¿Cómo te haces igual al Padre? Y ahora Jesús le responde: es que yo, parafraseando el versículo, todo lo que hago lo hago en sujeción y comunión a mi Padre, y mi Padre me muestra qué hacer, y todo lo que hace el Padre igualmente yo lo hago. Ay, hermanos, usted no calcula la magnitud de lo que les está diciendo Jesús a los judíos, porque los judíos pensaban que Jesús era simplemente un hombre, hijo de un carpintero. Y en su indignación con la enseñanza de este hombre y con los milagros de este hombre, llegaron a catalogarlo de endemoniado, de samaritano. Y ahora este hombre asegura que la obra que está haciendo es la obra de Dios y que lo hace igualmente como si Dios estuviera delante de ellos. Hermanos, Jesús fue muy claro. Jesús afirmó de manera categórica en esta primera frase que las obras que Él hacía eran las obras que en la comunión eterna con su Padre se habían determinado, se le habían confiado, y Él tenía el poder igual que el Padre para hacerlas. Qué cosa maravillosa, ¿no?
Primera afirmación, la obra que Jesús hace, la hace igualmente que el Padre. La hace con el Padre, en comunión, en confianza con el Padre y en sujeción a su Padre. Verso 20, la segunda afirmación. En este pasaje Jesús va a afirmar, hermanos, que Él tiene una relación de amor con el Padre, ¿sí? Y que en esa comunión el Padre le va a confiar no solo la sanidad que ellos acaban de ver y otros milagros, sino obras mayores. Mire lo que dice ahí, verso 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Ellos se indignaron porque Jesús dijo que Él era el unigénito del Padre, y ahora les dice que el Padre, refiriéndose a Dios, lo ama. Y miren que aquí no se usa la palabra de amor ágape, que es el amor eterno e incondicional, sino se usa la palabra amor fileo, que es un amor más, de alguna manera, sentimental, emocional, como el amor que tiene un padre hacia su hijo. Pero, ¿qué es esto, hermanos? Aquí el Hijo va a mostrarnos que en el seno de la Trinidad y en los albores de la eternidad, el Padre siempre se ha deleitado en su Hijo. Se ha deleitado con sentimientos profundos. Se ha deleitado como aquel que se complace en Él. Proverbios, hablando de la sabiduría, decía que ella estaba con Dios desde la eternidad. Y dice así, que Dios se deleitaba en ella de día y de noche. Y cuando leíamos el prólogo del Evangelio, cuando dice que el Verbo estaba con Dios, esa palabra con nos hablaba, ¿se acuerdan? De alguien que está cara a cara, pero alguien que está cara a cara contemplándose. Eso es un misterio, hermanos, porque cuando hablamos de Dios y de la Trinidad, estamos hablando de uno de los misterios más profundos de la Biblia. Pero piense de que antes de que existiera el tiempo, la creación, las cosas, Dios habitó en su ser eternamente. Y cuando el Padre existía en la eternidad, el Hijo existía en la eternidad, y el Padre se deleitaba y amaba a su Hijo en perfección y en plenitud. Hermanos, es una herejía pensar que cuando Dios crea al hombre, cuando Dios crea a toda la creación, Dios necesitaba de algo. No, hermanos, Dios era pleno en sí mismo. Dios era completo en sí mismo. Dios tenía un deleite en sí mismo, y ese deleite era el Hijo. Ahora, Él crea la creación y crea al hombre para que el hombre también se deleite en el Hijo, también conozca al Hijo y también pueda amar al Hijo como el Padre le ha amado. ¡Qué misterio, hermanos! Yo siento que cuando comenzamos a hablar estas cosas, entramos a caminar en tierra santa, en cosas que a nuestra mente a veces le es difícil concebir, pero así nos han sido reveladas por la palabra. Entonces dice ahí, el Padre ama, se deleita, se complace en el Hijo. Y en ese complacerse de esa relación eterna con el Hijo, mira lo que dice ahí, le muestra todas las cosas que Él hace. Ahora, ese le muestra, hermanos, no pensemos que es un acto en el tiempo. Es que ahí es donde es difícil para nosotros. No fue que un momento el Padre le dijo, mira, Hijo. Porque es que el Padre y el Hijo han existido en la eternidad. Entonces son expresiones simplemente para mostrarnos que todo lo que conoce el Padre lo ha dado a conocer a su Hijo. Y que el Hijo conoce plena y cabalmente toda la voluntad del Padre. Como alguien decía, son expresiones adaptadas a nuestras ilimitadas facultades.
Y tienen el propósito de explicar la relación entre dos seres divinos, que en esencia son uno, diferentes personas en mente y en voluntad, mas que se deleitan en una relación plena donde el Padre le ha mostrado al Hijo qué cosas ha de hacer. En un acto eterno, ininterrumpido, glorioso y sin espacio a la ignorancia. Entonces, cuando la Biblia dice ahí que le muestra, volvemos al mismo asunto, hermanos. Habla de confianza, habla de cooperación, habla de mediación entre el Padre y el Hijo rumbo al propósito de salvación de los hombres. Dice ahí, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Pero no solo eso, dice el Señor, dice, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Ellos estaban escandalizando por la sanidad de un enfermo. Pero hermanos, la obra que Jesús venía a hacer y que el Padre le había mostrado que iba a hacer era mucho mayor que eso. Esa obra no solo era sanar enfermos, darle vista a ciegos, sino que esa obra tenía que ver con el propósito eterno de Dios. ¿Y qué más obras maravillosas? Ellos iban a ver muertos levantarse. Ellos iban a ver cómo se multiplicaban los panes. Ellos iban a ver cómo Él calmaba el viento, cómo Él sanaba de una manera extraordinaria. Y no solo eso, ellos iban a ver cómo Él iba a resucitar, hermanos. Y no solo eso, ellos iban a ver que en su resurrección Él iba a darle vida a los que estaban muertos en sus delitos y pecados. Entonces, aquellas cosas que los estaban escandalizando eran pequeñas en comparación a las obras grandes que el Padre en su amor le había revelado al Hijo para que el Hijo llevara a cabo su voluntad aquí en la tierra. Entonces la segunda afirmación, hermanos, es que ante el escándalo de los judíos, Jesús declara que Él es el Hijo eterno con el Padre y que como ninguna otra criatura, el Padre le ha revelado su propósito y Él es el que va a llevar a cabo esas grandes obras. Tremendo, hermanos. ¿Saben por qué? Porque Moisés nunca habló así. David nunca habló así, hermano. Los apóstoles, ninguno habló así. Porque por eso la Biblia le llama a Jesús el unigénito del Padre, que está en el seno de la divinidad y con quien el Padre ha tenido una relación eterna de amor y de afecto. La tercera afirmación se encuentra en el verso 21. Dice, porque, todos estos son porques de explicación, de afirmación. Porque como el Padre levanta de los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. La tercera afirmación, hermanos, que nos habla de la divinidad de nuestro Señor Jesús, es que así como el Padre tiene el poder para dar vida, Jesús también tiene el poder para dar vida. ¿Y quién tiene el poder para dar vida? Solo Dios, hermano. Nosotros como hombres podemos hacer ciertas cosas, pero nunca tenemos la capacidad de dar vida. Vaya a un hospital, vaya a un cementerio. Los hombres tenemos la habilidad y la ciencia ha avanzado para tratar de mejorar la vida. Pero solo Dios tiene el poder de dar vida. Él fue el que creó el universo, Él fue el que hizo al hombre y le dio vida, Él fue el que hizo la naturaleza y le dio vida. Solo Dios tiene esa prerrogativa de crear y dar vida. Y ahora Jesús, mire lo que está diciendo. Así como el Padre levanta de los muertos, y eso puede ser una afirmación a los hechos del Antiguo Testamento, donde Dios usó a Elías o a Eliseo, y algunas personas resucitaron. Ahora Jesús dice que así también el Hijo a los que quieren da vida.
Imagínense esa afirmación, hermanos. Ellos se escandalizaron por la sanidad de un enfermo, pero ahora Jesús, Él llega y dice que Él no solo estuvo con el Padre, que el Padre le ama, que el Padre le muestra sus obras, que va a hacer obras más maravillosas, sino ahora Jesús afirma que Él tiene el poder para dar vida. Hermanos, si eso es en un sentido uno de los puntos principales del Evangelio, Jesús vino ¿para qué? Para darnos vida. Y la sanación del enfermo que estudiamos la semana anterior es simplemente una pequeña figura, un pequeño ejemplo del poder que Jesús tenía al hablar para darle vida a aquellos que le oían. Hermanos, lo cual es maravilloso. En la medida que los judíos se endurecen y se indignan, Jesús comienza a explicarles a qué vino. Él vino porque es el Hijo del Padre. Él vino porque el Padre le confió la obra de redención. Él vino porque el Padre le amó. Él vino porque Él tiene el poder para dar vida a aquellos que Él quiere. Dice, así también el Hijo a los que quiere da vida. No solo vida física, sino como lo vamos a ver ahora, vida espiritual. Entonces, tres afirmaciones, hermanos, que son bien particulares. La obra de Jesús es la obra del Padre. La obra de Jesús la hace porque el Padre le ha amado y se la ha confiado. Y la obra de Jesús la hace porque Él tiene poder para dar vida igual que el Padre. La cuarta afirmación está en el verso 22. Ahora Jesús no solo nos va a hablar de que Él tiene poder para dar vida, sino que Él tiene el poder y ha recibido la autoridad para juzgar a los hombres. Dice el verso 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Ahora Jesús no solo está diciendo esto, hermano, yo tengo el poder para darles vida, sino Jesús está diciendo, y el Padre, a quien ustedes llaman Dios, a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, haciéndose una referencia a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Jesús no solo estuvo con el Padre, es igual al Padre, sino que el Padre se siente tan plena y perfectamente representado por su Hijo, que el Padre entregó todo el juicio a su Hijo. Y en la Biblia, hermanos, cuando usted mira el Antiguo Testamento, el rey era el que juzgaba. O sea, juzgar no es solo decretar un veredicto. El juicio habla de la administración de todo el reino. Quiere decir que el Padre le confió al Hijo toda la administración de su reino, para que su Hijo juzgue, para que su Hijo señoree, para que su Hijo administre, para que su Hijo sea el Rey de reyes y Señor de señores. Qué cosa maravillosa, ¿no, hermanos? Porque ellos se indignaban porque Jesús hizo un milagro, pero no se daban cuenta que estaban delante de aquel a quien el Padre escogió para ser el Señor de señores, Rey de reyes y el juez absoluto de toda la creación. Hermanos, aquí Jesús está afirmando algo que ningún otro hombre se atrevería a afirmar. Jesús ha recibido de parte de su Padre la autoridad para juzgar y administrar todo su reino. Como dice Apocalipsis, llegará un momento donde todos los hombres se presentarán delante del Cordero. Y el Cordero se sentará en el trono y abrirá los libros y juzgará a cada uno de los hombres según las obras que ellos hayan hecho. Entonces, esta es otra prerrogativa divina. Solo Dios tiene autoridad para juzgar. Y esa autoridad se va a manifestar en la persona del Hijo. Y el último aspecto o afirmación que el Señor hace, que yo creo que para los judíos su mente colapsó. Porque, hermanos, yo creo que nosotros a veces como cristianos asimilamos verdades, pero no en su realidad espiritual ni en su poder, ¿sí?
Porque para muchos de nosotros sí, decir Jesús es el Rey es obvio. Jesús es el que nos dio vida, amén. Pero para ese momento, para los judíos, esto era algo inaudito. Porque de alguna manera el misterio de Cristo había estado oculto desde los tiempos. Y ahora en la manifestación del tiempo, Cristo se estaba dando a conocer como nunca antes lo había hecho. Ahora mire la quinta afirmación, si no se está durmiendo. Veo a varios durmiéndose. Dice en el verso 23: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. La quinta afirmación, hermano, tiene que ver con la adoración y la honra al Hijo. Cualquiera que conozca el Antiguo Testamento sabe que Dios había prohibido que adoráramos o honráramos a cualquier cosa, a cualquier criatura fuera de Dios. Pero ahora Jesús nos dice que el Padre que estuvo con Él, que le confió sus obras, que le amó, que le ha dado poder para juzgar a los hombres, ahora le entregó delante de los hombres la dignidad de ser honrado. Y no como algo que le sea otorgado en el tiempo, sino como algo que le pertenece porque siempre ha existido con el Padre y participa de la misma naturaleza divina. Ahora dice aquí Jesús que el Hijo ha sido exaltado, se le ha dado toda autoridad, se le ha puesto como juez de toda la tierra para que los hombres le honren. Y no de cualquier manera, sino le honren como le honran al Padre. O sea que así como Dios debía ser adorado, el Hijo debía ser adorado. Así como Dios debía ser servido, el Hijo debía ser servido. Así como el Padre debía ser amado y temido por los hombres, ahora el Hijo debía ser amado y temido de la misma manera. No como dice falsamente los testigos de Jehová, que el Padre es todopoderoso, pero Jesús es un Dios inferior. De la misma manera que adoramos al Padre, adoramos al Hijo. De la misma manera que exaltamos al Padre, exaltamos al Hijo. ¿Y por qué? Porque fue el mismo Padre quien determinó eso. Piensen esto, hermanos, es que esto es difícil explicar. Pero es como para que nuestra mente pueda comprender. El Padre existió en la eternidad y el Hijo con Él. Y el Padre crea. Y el Padre habla de manera misteriosa, porque el Padre habla hagamos en plural. Y el Padre va desarrollando el trabajo con el hombre. Crea al hombre, el hombre cae. Dios comienza a llamar al hombre a través de los patriarcas, Dios le da la ley, le da los profetas, y el misterio de Dios va desenvolviéndose. Pero llega un punto en la historia de los hombres donde el Padre determina que aquel que estuvo con Él en la eternidad debe ser conocido. Porque los hombres no le conocen. ¿Por qué? Porque existía un misterio que aún no había sido revelado. Y cuando el Hijo interviene en la encarnación y el Hijo comienza a obrar, las personas comienzan a darse cuenta que es un profeta, un maestro. Pero en la medida que avanza su ministerio y su enseñanza comienza a ser más clara, la Biblia comienza a apuntarnos que Jesús no es cualquiera. Y en este punto ya Jesús comienza a abrir la cortina de la Trinidad y comienza a mostrarnos la relación con el Padre, y comienza a mostrarnos que el propósito del Padre en todas las cosas era que en algún momento el Hijo, después de ser humillado, fuera exaltado y toda criatura y toda rodilla se doblara delante de Él y le adorara. Imagínense, ellos lo estaban considerando un blasfemo, un mentiroso, uno que estaba transgrediendo la ley, pero no se daban cuenta que aquel era que el Padre había determinado que los hombres debían adorar y servir. Y dice ahí, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le
envió. Entonces podemos decir, hermanos, que toda adoración, culto, servicio a Dios que no incluye al Hijo de la misma manera es una adoración falsa. Es una adoración que Dios no aprueba. Es una adoración que al Padre no le agrada. Porque fue el mismo Padre quien determinó, como lo dice Filipenses 2, que se le diera honra al Hijo. Entonces mire las 5 afirmaciones que Jesús acaba de hacer en este pasaje. Nosotros podríamos ir a muchos textos de la Biblia para profundizar. Pero solo leyendo estos pasajes podemos ver varias cosas. Jesús es igual al Padre en cuanto a sus obras. Quiere decir que hay una perfecta armonía entre todo lo que hacía Jesús y el Padre. Jesús hace esas obras porque es el Hijo amado a quien el Padre le ha confiado todo su propósito. La tercera afirmación es que Jesús es aquel que tiene vida y puede darle vida a los que quiere como solo Dios lo puede hacer. La cuarta afirmación es que Jesús es aquel que Dios le ha dado toda la autoridad para juzgar a los hombres. Y la quinta afirmación es que los hombres deben adorarle como adoran al Padre. Hermanos, esa es la esencia de la doctrina cristiana. Nosotros como cristianos aseguramos que Jesús es Dios con el Padre. Aseguramos que el agente de la obra de Dios en la tierra fue Cristo. Aseguramos que Él solo tiene el poder para darle vida y salvación a los hombres. Aseguramos que Jesús es el Señor y Rey del universo. Y aseguramos que merece toda la adoración y toda la gloria como el Hijo de Dios. Si usted no cree eso, no es cristiano. Porque esas son verdades que fundamentales de la fe cristiana. Ahora, para nosotros son amén, pero para aquellos días era un escándalo. Por eso crucificaron a nuestro Señor Jesús. Entonces vimos la controversia en cuanto a que Jesús se hace igual a Dios. Y vimos las 5 afirmaciones que Él hace a los judíos, asegurando su divinidad, asegurando el lugar que Él tiene en el propósito de Dios y asegurando que Él es el juez y rey del universo. Y ahora, la conversación termina con 2 asuntos: la promesa para aquellos que creen y la advertencia del juicio final, que son las 2 cosas que vamos a ver para ir cerrando el pasaje de hoy. Verso 24. La promesa para aquellos que creen. Esto que Él ha dicho. Dice ahí: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta es la promesa, hermanos. Y miren que esa promesa se la hace a judíos adversarios, a judíos que están en un sentido en contra de Cristo. Él les dice: yo les aseguro de verdad, el que oye mi palabra. Hermanos, aquí hay una promesa maravillosa de salvación, pero nadie puede encontrar la salvación en Cristo Jesús si no oye la palabra. Por eso Pablo decía más adelante: ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Entonces Jesús, en un acto de amor y en una apología a la verdad, Él les explica quién es Él. Él les explica su relación con el Padre. Él les explica el poder que Él tiene para dar vida. Él les explica que les va a juzgar. Él les explica que lo deben adorar. Y ahora les dice: si ustedes oyen mi palabra y creen, pero mire cómo dice, y creen al que me envió, tienen vida eterna. Entonces la salvación de los hombres surge en el corazón de ellos cuando nosotros exponemos la palabra, que tiene un mensaje principal. ¿Y cuál es el mensaje principal de la palabra? ¿Quién es Jesús? ¿De dónde vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? ¿Por qué lo hizo? Porque, hermanos, a veces nosotros tenemos una visión de Cristo tan pequeña, que cuando decimos: no, es que Él es Dios con el Padre,
Cuando decimos que el Padre le amó eternamente, cuando decimos que el Padre le entregó todas las cosas, a veces no entendemos la magnitud de esas verdades. Y una persona, para poder poner su fe en Cristo, creer en su muerte, confiar en la sangre que le limpia de pecados, debe entender que el que fue a la cruz no fue cualquiera. Era el eterno y amado Hijo de Dios, que por causa de la obediencia al Padre se humilló hasta lo sumo. Y habiendo muerto, la Biblia dice que Dios le exaltó sobre todo nombre, para que delante de Él todos los hombres se inclinen y le adoren y le confiesen como Señor. Hermanos, el Evangelio no es una casualidad. El Evangelio es el eterno propósito de Dios, donde Dios quiso revelar a los hombres a su Hijo. Qué cosa maravillosa, hermanos. Hacia allá, hacia ahí concurrían todos los ríos de la verdad. Hacia un punto donde Cristo se manifestara en la cruz, el velo nos fuera quitado y entendiéramos que aquel que estaba muriendo era aquel que había estado eternamente con el Padre y que nos amó con amor eterno y que voluntariamente se humilló, asumiendo nuestra naturaleza y viniendo a salvar hombres pecadores como nosotros. Ahí, hermanos, ahí nosotros entendemos que Dios nos amó con amor eterno, que nos amó en su Hijo, que nos dio lo que Él más apreciaba, para que nosotros ahora le contemplemos, le amemos, le sirvamos, le sigamos. Ahora, si nosotros oímos eso y creemos eso, hay una promesa para nosotros. ¿Cuál es la promesa? Miren lo que dice ahí. Tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermanos, todo el Evangelio de Juan tiene que ver con la salvación de los hombres. Y ahora Jesús dice que cuando la verdad del Evangelio nos presenta a Cristo y nosotros creemos esa palabra, recibimos esa palabra, nos aferramos a ese Evangelio, Dios nos asegura que tenemos ¿qué? Vida eterna. ¿Y qué más nos asegura? Que no vendremos a condenación. ¿Y qué más nos asegura? Que hemos pasado de muerte a vida. Hermanos, la salvación, y esto es lo que los que somos salvos debemos saberlo. La salvación no se obtuvo porque yo cambié de vida, porque yo mejoré, porque yo me esforcé. La salvación vino a mi vida con el sello del Espíritu Santo, en el momento que al ver yo quién era Cristo y qué había hecho Cristo por mí, puse mi confianza en Él. Y esa salvación es la seguridad de que yo he creído y ya no voy a condenarme jamás. Quiere decir que esa salvación es de carácter eterno. Quiere decir que esa salvación no se pierde. Quiere decir que esa salvación es un regalo. Quiere decir que es algo inmerecido que Dios me ha dado, fruto de la obra de su Hijo. Y quiere decir que yo no tengo que esperar el día final o el juicio final para saber cuál es el veredicto sobre mi alma. Porque una vez yo he puesto mi confianza en Cristo, tengo la seguridad de que soy hijo de Dios, de que estaré con Él para siempre y de que nada ni nadie me va a arrebatar de sus manos. Esa es la plena confianza que Dios da a aquellos que al oír su palabra, al entender el Evangelio con sus promesas y riquezas, ponen su confianza en Cristo. Si usted ha creído en Cristo, yo le animaría a leer este pasaje en pasado. Como he creído en el que el Padre envió, tengo vida eterna. Y no vendré a condenación, mas he pasado de muerte
a vida. Esa es la esperanza, hermanos, para aquellos que creen. Imagínense que esto le dice a sus enemigos. Porque ellos, hermano, cuando Jesús está hablando, ellos están rechinando los dientes. Este es un mentiroso, este es un anatema, este quebrantó el sábado. Y el Señor les dice: mire, yo les voy a decir algo de verdad. Si ustedes creen mi palabra, yo les doy vida eterna. Y yo los paso de muerte a vida y de condenación a salvación. ¿Cómo les parece? Tremendo, hermano, porque en últimas, si nos ponemos en un mismo plano, nosotros también éramos enemigos. Nosotros también estábamos en nuestros pecados. Y el Señor se acercó y nos dijo: mira, si crees en mí, yo te doy vida. Yo perdono tus pecados. Yo pongo un nuevo corazón. Yo escribo en tu mente mi palabra, mis mandamientos. Yo te saco de la condenación que viene sobre el mundo si tú pones tu confianza en mí. Así que, hermanos, una vez habiendo entendido quién es Jesús y las afirmaciones sobre su divinidad, sobre su poder, sobre sus obras, sobre su juicio, podemos refugiarnos en la esperanza de salvación, aquellos que creemos. Y yo le diría a usted que todavía está dudando, yo le diría a usted que está poniendo en tela de juicio, crea en Cristo, busque a Cristo. Él es el Salvador de los hombres, Él es su única esperanza. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Ni María, ni los santos, ni las buenas obras, ni la religión, tenga el color que tenga, ni la iglesia, ni nosotros. Solo hay uno que tiene poder para dar vida. Y Él determinó que le daría vida si usted recibe la palabra, cree la palabra y de todo corazón confiesa con su boca lo que la palabra dice de Cristo. Ponga su fe en Cristo, porque Él es nuestro Salvador. Hermano, y usted que ya creyó, usted tenga seguridad. Usted no tiene que esperar el día de la resurrección de los muertos. Usted no tiene que esperar el tribunal de Cristo. Ya hemos sido salvos. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, nada ni ninguna cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él es la roca fuerte, amplia, poderosa, sobre la cual nos mantenemos en nuestra salvación. Es por Él que tenemos vida, esperanza. Es por Él que podemos enfrentar la muerte, la enfermedad, las pruebas en este mundo, sabiendo que estamos clavados en las manos de nuestro Salvador y de que ahí nadie nos va a arrebatar. Tenemos un poderoso y gran Salvador, hermanos. Amémosle, confiemos en Él, aferrémonos a Él. Aferrémonos a Cristo, hermanos. Ahora, había una promesa y una advertencia. La advertencia tiene que ver con el juicio final. Y se encuentra en el siguiente pasaje, que es el pasaje 25. Dice: de cierto os digo. Hermanos, estas son doctrinas fundamentales. Estas cosas son verdades absolutas. Cuando Jesús dice que el que cree en Él tiene vida eterna, eso es una verdad del Evangelio, hermanos. Es incomprensible una iglesia donde a usted le prediquen que crea en Cristo y obtiene la salvación por creer en Cristo, y a la semana le están amenazando de que va a perder esa salvación. Porque si la salvación se perdiera por lo que yo hago o lo que no hago, al otro día de ser salvo usted la perdió, y yo también. Nuestra seguridad está en lo que Cristo hizo y la esperanza y la fe que trae la palabra. El Evangelio, hermano, asegura salvación para los que creen. Pero de la misma manera Jesús, después de que da una esperanza, hermanos, Él hace una advertencia. Dice el verso 25: de cierto os digo. Bueno, la advertencia está en el verso siguiente. Viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios,
y los que la oyeren, vivirán. Me había comido ese pasaje importante, hermanos. Cuando Jesús dice que los que creen tienen vida eterna, Él afirma esa promesa con esta palabra. Mire esta palabra, hermanos. Dice, viene la hora y ahora es. ¿Qué quiere decir eso? Iba a llegar el momento, pero ya estaba llegando el momento. ¿En qué? Lo que Él había afirmado anteriormente. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Eso es lo que hace el Evangelio, hermanos. Jesús dice, los que oyen mi palabra y creen tienen vida eterna. Y Él dice, la hora viene y ya es. Donde los muertos, ¿y cuáles son esos muertos? Aquí habla de muertos espiritualmente. Todos aquellos hombres sobre los cuales se iba a predicar el Evangelio en el tiempo del nuevo pacto, oirían la palabra. Y la palabra les daría, ¿qué? Vida. Ahora es, hermanos, y a mí me parece interesante esa frase. La hora viene y ahora es. Hermano, esta es la hora donde el Evangelio de Cristo debe ser oído. Esta es la hora y ahora es donde las personas pueden creer, porque va a llegar una hora donde ya no es. Va a llegar un momento donde ya la gente no va a poder oír. Va a llegar un momento donde la gente ya no se va a poder arrepentir. Va a llegar un momento donde la gente va a querer creer y no va a poder. Usted conoce la historia de Lázaro, ¿no? Lázaro, cuando se vio en tormento, Abraham, la hora viene y ahora es, hermano. Y yo recordaba este pasaje en estos días que hablábamos con los hermanos que están haciendo evangelismo. Hermanos, yo sé, hay cansancio, hay luchas, hay pruebas, pero si hay un tiempo para predicar es ahora. Es ahora. Porque nosotros no sabemos qué va a venir. Nosotros no sabemos cómo los tiempos se aceleren. Entonces esta es la hora y ahora es que debemos predicar, hermano. Esta es la hora que los hombres escuchen el Evangelio y los que estén muertos al creer en el Evangelio tengan vida. Hermanos, Jesús no se detuvo ante los judíos porque esa era la hora de Él. La hora para hablar, para predicar, la hora para morir. Y tal vez para los que están ahí en ese punto, un pie en el mundo, un pie en Cristo, tal vez esta es la hora para que usted entregue su vida. Tal vez hoy es el día de salvación, o este tiempo es el tiempo para usted reconciliarse con Dios en Cristo. La hora es, hermano, para que el Evangelio sea oído y los hombres puedan venir a Él. Y ahí sí la advertencia final del juicio, verso 27 al 29. Y también, mire esto, ellos se maravillaban por la sanidad del enfermo, pero mire todo lo que dice Jesús que va a hacer. Dice, y también le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieren lo malo a resurrección de condenación. Mire cómo el Señor va finalizando este asunto, hermanos. Ellos se escandalizaron por sanar a un enfermo, y ahora el Señor les dice, tremendo, mire, también le dio autoridad a hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre, cosa que ya habíamos visto. Jesús tiene la autoridad del Padre, pero mire lo que dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Hermanos, ¿qué es esto? La resurrección de los muertos. Ellos se maravillaban, se escandalizaban porque el Señor había sanado a alguien. Y el Señor está diciendo, miren, no se maravillen, porque va a haber un día donde el Hijo de Dios con su voz va a hablar. Y miren lo que va a suceder. Todos los que están en los sepulcros, todos los muertos, van a oír su voz y van a salir de los sepulcros. Esa es otra doctrina fundamental, hermano.
la doctrina de la resurrección de los muertos. Cuando Cristo vuelva, dice Apocalipsis, que Él va a hacer sonar la voz de trompeta. Y primeramente los que murieron en Cristo, ¿qué van a ser? Resucitados. Y los que estemos acá vamos a ser transformados y reunidos con Él para estar eternamente con Él, Cordero. Esa es la primera resurrección, la de los justos. Pero después va a haber otra resurrección. Después del milenio, dice ahí que todos los muertos, los que habían en el mar, los que habían en el Hades, todos van a ser resucitados y van a ser presentados en el juicio del trono blanco. Aquí el Señor habla del evento como si fuera uno solo, pero Apocalipsis nos explica que sí va a haber una resurrección, sino que en 2 tiempos. Pero lo tremendo, hermanos, es que aquel que hoy hace oír su voz para salvar a los hombres, algún día va a hacer oír su voz para resucitar a los muertos y juzgarlos. Porque mire lo que dice ahí el verso siguiente. Y los que hicieron lo bueno, esa es la primera resurrección, la de los creyentes, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Mire qué verdad tan importante para conocer como cristianos. Hermanos, la muerte física ahorita no es el fin, porque todos los hombres van a resucitar, creyentes e incrédulos. Los creyentes van a resucitar, como dice ahí, ¿para qué? Saldrán a resurrección de vida. ¿Quiénes? Dice ahí, los que hicieron lo bueno. Ahora, los que hicieron lo bueno no habla de obras de justicia, porque ¿qué es hacer lo bueno en los términos del Evangelio de Juan? Creer. Señor, muéstranos qué obra debemos hacer. Esta es la obra que deben hacer, que crean. Así que yo puedo decirle a usted que si usted está poniendo su fe en Jesucristo, usted está haciendo lo bueno. Yo me sorprendí ayer, hermano, que teníamos también la reunión de niños y ver las familias que están esforzándose por instruir a sus hijos en Cristo, en llevarlos a la fe. Hermano y hermana, usted está haciendo lo bueno. Usted está haciendo todo lo que usted tenga que hacer para conocer a Cristo, amar a Cristo y que otros lo hagan. Eso es lo bueno. Y algún día Jesús va a hacer oír su voz y los que hicieron lo bueno se van a levantar y van a desfilar rumbo a los deleites eternos que Dios el Padre ha preparado para los que le aman. ¿A usted no le da esperanza de eso, hermano? Yo quisiera decirle esto: si usted está sufriendo, si usted está pagando el precio por creer en Cristo, si usted está teniendo aflicciones por su fe, por amarle, por servirle, no se frustre, usted está haciendo lo bueno. Algún día todo eso va a ser recompensado. Algún día, así como marchamos a la cena, hermano, algún día cada uno de nuestros nombres va a sonar en la lectura del libro de la vida y marcharemos con el Cordero para siempre. ¿No le trae esperanza eso, hermano? ¿No le trae esperanza a usted estar con su familia, sus hijos y sus nietos y todos sus descendientes sirviendo al Cordero para siempre? Hermano, esa es la esperanza de la resurrección de los justos. Así que si usted está creyendo en Cristo, usted está haciendo lo bueno. Pero está la otra cara de la resurrección. Dice ahí, más los que hicieron lo malo. Hermanos, volvemos a lo mismo. ¿Qué es hacer lo malo en términos del Evangelio? ¿Qué es hacer lo malo? Porque en últimas los que van a ir a resurrección de vida también hicieron lo malo en algún momento, ¿cierto? También pecamos, también anduvimos en nuestros malos caminos, pero hubo arrepentimiento, hubo fe. ¿Qué es hacer lo malo? En términos del Evangelio, hacer lo malo es rechazar a Cristo.
desobedecer el evangelio, decidir vivir para usted mismo y rechazar las promesas de gracia que Dios le dio en la persona del Hijo de Dios. Y yo podría decirle, así como le decía a los que han hecho lo bueno, que tal vez no son buenos, pero hicieron lo bueno ante Dios, que es creer en Cristo, yo podría decirle que usted puede hacer todas las obras de caridad. Usted puede ser el mejor esposo, el mejor padre, el mejor hijo, el mejor profesional en su trabajo. Pero si usted en su corazón se endureció hacia Cristo, usted es la persona más mala para Dios. Usted es la persona más mala para Dios, porque ha rechazado el gran amor y el gran regalo que Dios le dio en su Hijo. ¿Me está entendiendo? Puede que su bondad lo lleve a tener una buena familia. Puede que su justicia no lo lleve a la cárcel y le dé una buena reputación delante de los hombres. Pero si usted desobedeció la palabra de Cristo y rechazó a la persona amada del Hijo de Dios, usted es la persona más mala para Dios y le espera el peor de los juicios. Porque usted ha rechazado el único medio en el cual Dios lo puede salvar y perdonar. Así que bote todas sus obras de justicia, porque delante de Dios son trapos de inmundicia. Dios solo puede ver algo bueno en nosotros cuando Cristo está en nuestra vida. Así que no haga lo malo. Ame a Cristo, crea en Cristo. Reciba la gracia de Cristo. Porque así como también el Señor decía que al que cree tiene vida eterna, también el Señor dice que aquellos que rehúsan creer, aquellos que rechazan ese amor, dice Juan 3, ya han sido condenados. Si una persona se mantiene en una constante obstinación al evangelio de Cristo, es una persona que ya está determinada para el juicio de Dios. Y dice ahí, mas los que hicieron lo malo a resurrección. Hermanos, los malos también van a resucitar. ¿Sí sabía usted eso? Los malos, cuando la gente dice en el funeral, nos veremos, ciertamente. El problema es dónde. El problema es dónde, porque ciertamente nos veremos. Ciertamente, así como el Señor va a llamar a los justos, también el Señor va a llamar a los injustos. ¿Y sabe qué dice Apocalipsis? Usted lo puede leer. Dice Juan, porque Juan, el que escribió esto, el Señor más adelante le permitió verlo, hermanos. Y dice Juan, y vi un trono, y en medio del trono uno sentado, y vi las almas de los ricos, de los pobres, y vi que se sacaron los libros, y los que no fueron hallados en el libro de la vida fueron lanzados. Dice Juan que él vio, hermanos, fueron lanzados al fuego que arde, a la segunda muerte, al Gehenna de Dios. Así que Jesús le está advirtiendo a los judíos que si ellos se mantienen en esa incredulidad en relación con Él, Él mismo les habría de condenar. Tremendo, ¿no, hermanos? Porque aquel que iba a ser crucificado, humillado, algún día los hombres le van a ver en gloria y Él va a ser el juez de cada uno de ellos. Y saldrán, dice también hay malos que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hermanos, este pasaje, como decíamos, tiene unas verdades fundamentales de nuestra fe. Verdades como cuáles, y vamos recapitulando para terminar. Jesús es el eterno Hijo de Dios, igual que el Padre. Jesús es aquel que vino a hacer la obra del Padre que el Padre le mostró en la eternidad para llevar a cabo la salvación de los hombres. Jesús es el que tiene poder para dar vida, pero también es el juez que Dios ha determinado que ha de juzgar a los hombres.
Y ahora Él nos llama a creer, para que en aquel día podamos ser de aquellos que resucitan para estar eternamente con Él. Como cristianos creemos que Jesús es Dios con el Padre, que es el Señor del universo, que es el único que puede dar vida. Creemos que murió, resucitó y que volverá conforme a las Escrituras. Y creemos que va a juzgar a todos los hombres, unos para vida eterna y otros para condenación perpetua. ¿Qué verdades importantes que tiene este pasaje? Que como hijos de Dios debemos conocer y creer. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar dándole gracias a Dios por ese gran Salvador que nos dio. Vamos a orar dándole gracias a Dios por habernos dado a su Hijo, por habernoslo revelado. Vamos a orar y vamos a dar gracias porque Él va a volver, hermanos. Y tenemos una gran esperanza que nos mantiene en medio de este mundo.